los lípidos que componen estas membranas. Por un lado hablamos de los fosfoglicéridos y luego fuimos hablando ya de otros componentes como los que en vez de glicerol tienen esfingosina, como la esfingomielina, por ejemplo. Además de estos fosfolípidos, hablamos del colesterol también en la clase anterior, cómo interactuaban y cuál era la consecuencia de la interacción del colesterol en esa membrana con los fosfolípidos. Vimos también que en realidad esta membrana no es una estructura rígida totalmente. Si bien el colesterol le da un poquito de rigidez en ciertas zonas, esta membrana es una estructura fluida, ¿sí? Que se mantiene en esa conformación de bicapa lipídica mediante las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas que tienen estos fosfolípidos. Vimos que dependiendo de la membrana, en un mismo organismo puede variar la concentración de los diferentes fosfolípidos, de esfingomielina o de glicolípidos también, colesterol. Generalmente vamos a encontrar algunos fosfolípidos que, por ejemplo, van a ser más frecuentes en membranas internas, en mitocondria, que en lo que serían otros, como el colesterol, que va a ser más frecuente en membranas externas de células, que tenemos acá como ejemplo, hígado y glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces tenemos más cantidad de colesterol cuando hablamos de membranas externas y no las membranas internas de esa compartimentalización que estuvimos viendo en clases anteriores, ¿verdad? También un poquito la comparación con los fosfolípidos o los lípidos en general, ¿verdad? Que vamos a encontrar en bacterias con todo lo anterior que eran en eucariotas. ¿Qué dijiste que era una estructura fluida? La estructura, la bicapa lipídica luego. Dijimos que se formaba esa bicapa lipídica espontáneamente, ¿verdad? Y si nosotros miramos esto parece que es algo como muy rígido, pero en realidad la interacción es fluida entre las colas de los fosfolípidos y las cabezas polares, por ejemplo, con el agua. Eso está en constante movimiento y es fluido de nuevo, ¿verdad? Porque hay flexión, rotación de estos fosfolípidos, incluso pueden pasar de una cara a la otra capa estos fosfolípidos. El colesterol dijimos que en conjunto con algunas proteínas pueden interactuar formando estas balsas lipídicas. Que nosotros habíamos visto que estas balsas lipídicas eran las zonas en donde se formaban aquellas vesículas sin cobertura que eran las cavéolas, ¿se acuerdan? En el proceso de endocitosis inespecífica, que se llamaba también pignocitosis. Los glucolípidos le daban características, la glicosilación en estos lípidos le dan la característica, así como habíamos visto, en proteínas también, de mayor se vuelve más hidrofílica esa zona de la membrana cuando hay glucolípidos. De tal forma que, además de la característica que vimos recién de que esa membrana es fluida, también dijimos que esta membrana es asimétrica. Y ahí nos quedamos en la clase anterior. Es asimétrica porque no tienen los mismos componentes una de las capas con respecto a la otra capa. Y las glicosilaciones vamos a tener siempre hacia el exterior de la célula. Vamos a tener algunos que van a ser más frecuentes
nosotros vamos a encontrar a los lípidos. En esta membrana van a ocurrir un montón de reacciones en donde vamos a tener la participación también de proteínas. Es como que esta membrana va a estar sintiendo qué es lo que está pasando alrededor de la célula, ¿verdad? Entonces, acá en esta membrana vamos a tener algunas proteínas que van a actuar como receptores también. Vamos a tener proteínas transmembranas que actúan como receptores para que la célula pueda desencadenar una respuesta frente a la señal que llegó desde el exterior de la célula. En este caso tenemos el ejemplo de una de las formas de señalización hacia el interior, en donde tenemos la participación de el receptor, que en realidad esta estructura nosotros ya vimos anteriormente, que son proteínas quinasas, ¿verdad? Que cuando se unen tienen una fosforilación cruzada, ¿verdad? O sea, esta subunidad del receptor tiene actividad quinasa y le fosforila a esta subunidad, y esta subunidad le fosforila a esta, ¿verdad? Tiene una actividad cruzada de fosforilaciones que hace que esto se active. ¿Cuándo ocurre esta fosforilación? Cuando llega la señal y se une a ese receptor, ¿verdad? Entonces, esta señal hace que se active el receptor, que es una quinasa, que va a su vez a activar a la siguiente proteína, que es fosfoinositol 3 quinasa. También es una quinasa. Entonces, esta quinasa lo que hace es otra vez activar a la siguiente proteína, que en este caso está anclada a la membrana, como esta también, por inositoles. Este es un ejemplo de señalización, o sea, del rol también que tiene esta membrana en lo que es la señalización. Esta es otra vía de señalización en donde, en vez de que actúe esa proteína quinasa que vimos como receptor, nuestro receptor es un poquito diferente, ¿verdad? Acá no se fosforila, no se autofosforila, por decir así, el receptor por fosforilación cruzada, sino que en este caso llega la señal, se activa este receptor y desencadena así una cascada de fosforilaciones otra vez. Todo esto está ocurriendo en membrana, ¿verdad? Llegan las señales a membrana y acá tenemos lo que ocurre con el fosfatidilinositol, que en este caso tienen en la posición 4 y 5 el difosfato, y en esta zona es donde ocurre la hidrólisis, de tal modo, vuelvo otra vez, en esa zona es donde ocurre la hidrólisis para que pueda desprenderse de su anclaje a membrana, ¿verdad? Esto mismo que acá, mediante una fosfolipasa C, fue hidrolizado, donde mismo ocurre en estas zonas, es donde ataca esa fosfolipasa y le desprende a nuestra señal, que ahora se transforma en esta molécula que va a ir desencadenando la señal más adentro. Nosotros el señal, sí, se va pasando la señal, es una cascada, igual que el otro, ¿verdad? Es una cascada de señalización. Llega la señal extracelular
membrana le activa, en este caso es una enzima que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C tiene el rol de romper el anclaje a membrana. Entonces acá se prende y continúa la señalización. Nosotros vamos a ver señalización paso por paso cada una de las proteínas en otra unidad, ¿verdad? En este caso, lo que yo quiero que les quede claro nomás, como estamos viendo membrana, ¿verdad? Que hay un montón de proteínas en esa membrana que van a servir, en este caso, como no solamente transporte, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿verdad? En este caso, como no sé la palabra que les dije hace rato, gracias a esta membrana y a sus proteínas, la célula va a poder sentir las necesidades que están ocurriendo en su medio ambiente, ¿verdad? De acuerdo a qué señal le llega. Hay varias vías de señalización. Este es un modelo de membrana, este es otro modelo, no son los únicos, hay más también. Y acá tenemos un ejemplo de todos los tipos de proteínas que vamos a poder ubicarlas en esa membrana, ¿verdad? Como vimos recién, tenemos unas proteínas transmembranas que muchas veces actúan de receptores de señales extracelulares. Tenemos proteínas que pueden, ya vimos también, actuar como canales, ¿sí? Tenemos proteínas que no van a ser transmembranas, sino que van a ubicarse o en la cara citosólica o en la cara más bien extracelular, y otras proteínas van a ubicarse justo por debajo, por ejemplo, de la bicapa lipídica. Además, estas proteínas, como vimos, pueden tener glicosilaciones, pero eso sí vamos a tener solamente en la porción extracelular. Acá tenemos un ejemplo de más proteínas que están interactuando con los fosfolípidos. Algunos van a tener una porción mayormente citosólica, otros van a ser integrales de membrana. Y acá tenemos todas las posibilidades. Tenemos, generalmente, para que la proteína pueda anclarse a membrana, tiene que tener unos dominios hidrofóbicos, ¿sí? Entonces, en este caso, mayoritariamente, como podemos ver, estos dominios hidrofóbicos son ¿qué tipo de estructuras? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de estructuras les parecen a ustedes que son las que le dan hidrofobicidad para que se pueda anclar a membrana una proteína? También, pero mayoritariamente podemos ver que tenemos alfa hélices, ¿verdad? Alfa hélice que le permiten anclar. Acá tenemos varias alfa hélices. Esta proteína, por ejemplo, atraviesa varias veces la membrana, pero también podemos tener estas estructuras en donde hay lámina plegada beta, pero en barril, ¿verdad? En estas propiedades. Entonces, estas tres serían proteínas transmembranas porque atraviesan totalmente las membranas, quedan ancladas gracias a esas estructuras. También podemos tener esta proteína, por ejemplo, que está unida solamente, no es transmembrana, sino que está anclada a la cara interna de la bicapa lipídica, ¿verdad? Podemos tener también este tipo de estructuras en donde mediante un oligosacárido y un fosfatidilinositol se ancla a membrana también
proteína que tiene más bien extracelular. Acá también tenemos este anclaje mediante un ácido graso en la cara citosólica, digo bien. Y también podemos tener algunas proteínas que se van a unir, ¿verdad?, por interacción con proteínas transmembrana, ya sea en la cara citosólica o en la cara transmembrana. En la cara extracelular. ¿Está bien? ¿Preguntas? Acá los diferentes tipos de anclaje, con más detalle nada más. Acá tenemos nosotros un ácido graso, en este caso, que permite el anclaje. Pueden ser también, además de los ácidos grasos, grupos prenilos que permiten que se ancle la proteína a membrana, ¿verdad? Entonces, ácidos grasos, grupos prenilos. Esta diapositiva está mejorcita. Este ácido graso, que es un ácido mirístico, el que permite el anclaje. En este caso tenemos un ácido palmítico, y este sería, aparte de los ácidos grasos, ¿verdad?, el grupo prenilo, que también puede permitir el anclaje a membrana de las diferentes proteínas que estuvimos viendo. Lo que les había preguntado recién, ¿verdad?, que es lo que le da ese anclaje cuando hablamos de la estructura de las proteínas. Dijimos que principalmente las alfa-hélices son las que propician este anclaje. ¿Y por qué las alfa-hélices? Debido a que tienen aminoácidos, los que componen esa estructura de alfa-hélice son aminoácidos apolares, ¿verdad?, que son hidrofóbicos principalmente, que son los del grupo de los apolares, en donde tenemos alanina, leucina, valina, prolina, fenilalanina, metionina, isoleucina y triptófano, que se traduce acá. Fíjense que tenemos varias alaninas, también tenemos leucinas, y casi todos los que podemos, la mayor parte de estos aminoácidos, porque conforman esta estructura de la alfa-hélice, son de este grupo de los apolares, que son hidrofóbicos, y por eso es que esa alfa-hélice se ancla a membrana. ¿Es el único tipo de anclaje? ¿Sí o no? No. También tenemos el anclaje que nosotros ya vimos del barril beta, ¿verdad? ¿Y qué otro anclaje? De proteínas a membrana. Ácido graso o grupos por lípidos también que permiten ese anclaje. Acá tenemos la estructura en barril beta, en donde generalmente esta estructura está formada por láminas beta, ¿verdad? Muchas veces estas proteínas necesitan de una ayudita para poder anclarse a membrana, que nosotros habíamos visto en lo que eran mitocondrias, que habían unos
este caso tenemos esta proteína en donde tenemos el anclaje que es alfa hélice, toda la porción extracelular se ve que está estabilizada por puentes disulfuros, esa porción extracelular, y además también tenemos glicosilaciones, ¿verdad? Hay proteínas que atraviesan una sola vez la membrana, aunque también puede ser que la proteína atraviese varias veces esa membrana. Las glicosilaciones, como vimos, también vamos a encontrar nosotros en la cara externa, ¿verdad? Incluso algunas células pueden tener todas estas glicosilaciones que se ven acá y pueden llegar a formar un glicocálix alrededor de las células. El glicocálix, obviamente, como dijimos, le va a proporcionar a la célula mayor afinidad al agua, a su medio, ¿verdad? Ahora tenemos cómo sería, ¿verdad? El esquemita de la fotografía que vimos recién, la interacción de todas estas moléculas de azúcar se puede dar de diferentes formas en estas proteínas. ¿Solamente las proteínas se pueden glicosilar? No. Dijimos nosotros también que podíamos tener glicolípidos, que aumenta más aún la solubilidad de esa célula en su medio, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver algunos experimentos en donde se usaron detergentes para poder purificar, por ejemplo, proteínas de membrana. Entonces acá nosotros tenemos la proteína de membrana en una membrana, en una bicapa lipídica. Cuando uno agrega el detergente, que generalmente son moléculas muy parecidas a los fosfolípidos, pero solamente tenemos una cola, ¿verdad? Tiene también esa capacidad de que una porción es hidrofílica, que sería la cabecita, y la cola hidrofóbica tiende a formar micelas, como nosotros habíamos visto que la porción hidrofóbica era como una cuña, ¿verdad? Por eso tiende a formar micelas el detergente. Si nosotros mezclamos el detergente con estas membranas, se puede lograr desensamblar la membrana. Las interacciones entre los fosfolípidos es como que los monómeros de detergente van a arrestar la interacción entre los fosfolípidos, ¿verdad? Se secuestran y ellos interaccionan ya sea con las micelas, se forman alrededor de las proteínas de membrana y también se forman arrestando las moléculas de fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, ampliando un poquito lo que vimos recién, allá arriba tenemos un montón de proteínas de algunos ejemplos, no un montón. Tenemos algunas proteínas transmembranas, unas que son más extracelulares, y tenemos estas proteínas que son las que interesaban para este experimento porque eran unas proteínas que tenían una función de bomba, ¿sí? Como tiene función, después nosotros al extraer esas proteínas podríamos probar si es que realmente extrajimos esas proteínas con el detergente. Entonces, a esa membrana se le agrega las micelas de detergente. Estas micelas atrapan ya sea las otras proteínas como también atrapan a nuestra proteína de interés, que en este caso era una bomba. También
desensambla esa lisa, ¿verdad? Esa membrana, atrapando los fosfolípidos. Posteriormente se hizo un pasito de purificación para quedarnos solamente con estas micelas, podemos decir, ¿verdad? Con las bombas, detergente y bombas, ¿verdad? Se separa todo eso, le quitamos el detergente y le colocamos ahora nuevos fosfolípidos, ¿sí? Diferentes a los que existían anteriormente. Agregamos los fosfolípidos y en este caso se forma otra vez como una pequeña, no va a ser una célula, ¿verdad? Como una pequeña vesícula que tiene en la membrana las bombas que extrajimos de aquella membrana y podemos probar, ¿verdad? La funcionalidad, sí, agregando, por ejemplo, como una bomba sodio-potasio, ¿verdad? Agregando potasio y viendo si ese potasio entra dentro de las vesículas que tenían la proteína, que era una bomba. Entonces, este es un ejemplo de cómo se pueden extraer esas proteínas también de esas membranas. Algunas proteínas, como estuvimos viendo, pueden llegar a formar estas estructuras macromoleculares en donde participan más de una subunidad, ¿verdad? Acá tenemos diferenciadas las diferentes subunidades con los diferentes colores, ¿verdad? Esta es la subunidad N de esta proteína que está en amarillo. También tenemos acá la subunidad M, tenemos una subunidad H y en este caso la porción citocromo de esta proteína, que en este caso es una proteína que vamos a encontrar en Rhodopsodoma viridis, que es una bacteria. Tiene un rol de fotosíntesis, esta proteína, ese tipo de bacteria. Por eso es bastante compleja también la proteína, ¿verdad? Llegando a formar este complejo macromolecular. Bueno, entonces, como vimos recién en este ejemplo, acá apenas se nota, pero es la capa externa y la capa interna, ¿verdad? Entonces, todo lo que vemos acá es hidrofóbico, ¿verdad? Vemos luego que está la estructura esta de alfa N. Por lo que si nosotros agarramos y extendemos una proteína, vamos a ver que se pueden hacer estos gráficos de lo que sería el índice de hidrofobicidad de las proteínas, ¿sí? En este caso tenemos la proteína que vimos recién, en donde vamos a tener muchas zonas, algunas más hidrofóbicas, otras menos hidrofóbicas, porque atraviesa varias veces la membrana. Sin embargo, en esta proteína tenemos solamente un pico de hidrofobicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente esta proteína, al analizar el índice de hidrofobicidad, yo llegué a la conclusión de que atraviesa solamente una vez, porque esta hidrofobicidad en la proteína le da el potencial anclaje. Puede ser que esta zona más hidrofóbica sea una alfa S, ¿verdad? Entonces se ancla mediante esa zona, que en realidad cuando pensamos en una zona de la proteína estamos pensando en ¿qué? En una secuencia que nosotros vimos que era, por ejemplo, rico en alanina, leucina, etcétera, etcétera. Ahí vamos a tener todos esos aminoácidos hidrofóbicos apolares.
Este índice de hidrofobicidad también es llamado índice de hidropatía. Y podemos ver ahí que tenemos un segmento que es más hidrofóbico y en este tenemos más segmentos hidrofóbicos. Sí, no entendí bien. Entonces, esos picos de hidrofobicidad indican posiblemente cuando la proteína atraviesa la membrana. Sí. Tenemos dos proteínas diferentes, ¿verdad? Una glicoporina parece que es la primera y la otra es esta proteína. De donde todos los picos en verde oscuro es cada vez que atraviesa una alfa hélice en la membrana, ¿verdad? ¿A qué se debe esa hidrofobicidad? A el contenido de aminoácidos apolares. Este es un ejemplo y el otro ejemplo, que sería el primer gráfico del índice, podría deberse a que tenemos esta proteína. Una sola vez atravesó la membrana, ¿verdad? Y esto no puede ser luego hidrofóbico, no puede tener casi aminoácidos apolares porque esta porción cuando es extracelular tiene que ser soluble, ¿verdad? Es más, generalmente está glicosilada la proteína que en la porción extracelular para darle mayor solubilidad. Es una glico, en este caso podría ser esta glicoporina, ¿verdad? Del total de proteínas, comparativamente nomás, está ahí, ¿verdad? La cantidad de proteínas que son hidrofóbicas en E. coli, en Saccharomyces cerevisiae y en el Homo sapiens, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener menos proteínas hidrofóbicas, ¿verdad? Que todo el pico que tenemos de proteínas polares. En E. coli hay más proteínas polares que en el Homo sapiens, por ejemplo. En las hélices, las alfa hélices, entre ellas también interactúan. Nosotros dijimos que los fosfolípidos interactuaban haciendo que se forme una estructura fluida en la membrana, ¿verdad? De la misma forma se comportan estas alfa hélices en la capa lipídica. Entonces, si se hace un experimento con una proteína, por ejemplo, que atraviesa varias veces la membrana y se le agrega proteasas de tal forma que se rompa la cadena del polipéptido, lo que se ve es que puede llegar a separarse, pero luego vuelve otra vez a interactuar por las fuerzas hidrofóbicas de esas alfa hélices. ¿Está bien? Acá tenemos como si una proteína que se sintetiza recién, capaz que no está totalmente plegada, pero si dejamos pasar cierto tiempo, sí va a llegar a tener ese plegamiento en donde interactúan las fuerzas hidrofóbicas, además de las otras. Muchas veces hay estabilizaciones también en la porción extracelular, como vimos recién, por fuentes disulfuros, que también hacen que se estabilice esa estructura nativa de la proteína en membrana. Si hacemos la extracción de proteínas del glóbulo
ejemplo, ¿verdad? Hacemos una extracción de las proteínas y luego hacemos una electroforesis desnaturalizante, ¿verdad? Con el SDS que ya estuvimos viendo, vamos a encontrar este patrón de proteínas, en donde generalmente la extracción total de proteínas de un glóbulo rojo, obviamente que va a contener actina, ¿sí? Que es, la actina es una proteína del citoesqueleto, ¿sí? Entonces es como que es fundamental en todas las células nosotros vamos a tener actina. Sería como el control de extracción. Si hacemos extracción de proteínas en una célula, le tenemos que encontrar actina. Actina tiene un tamaño de 43.000 Daltons. ¿Y qué más podemos observar ahí? Que además de actina, también tenemos unas proteínas que le llaman, que se ubican en la altura de 82.000, que le llaman banda 4.1 a esas proteínas, porque dan esa banda de 82. Acá también vamos a encontrar a la altura de 30.000 una glicoforina, que es la que estuvimos viendo recién, ¿verdad? Tenemos a la altura de 100.000 la banda 3. Acá tenemos otras proteínas, como por ejemplo a 210 anquirina, 220 beta-espectrina y espectrina, alfa-espectrina, 240. Entonces tenemos en el glóbulo rojo todas estas proteínas. Voy a volver otra vez para verle a la famosa glicoforina esa, que nos da este índice de hidrofobicidad y que eran estas proteínas que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos en una corrida electroforética, ¿verdad? Y en esta corrida electroforética hay algo raro que quiero que ustedes me digan qué es. ¿Qué tiene de raro el número? Entonces, la corrida electroforética siempre es del más grande al más chico, ¿verdad? Migran más rápido los polipéptidos más cortos, ¿verdad? Entonces acá tenemos 43.000, 82.000, 30. ¿Por qué tenemos 30.000? Una trampa. Porque es una proteína que está glicosilada. Y la glicosilación hace que no sea polipéptido nomás. Entonces hace que migre más lentamente. Esa proteína, si no tenía la glicosilación, tenía que estar por debajo de la actina, ¿verdad? ¿Preguntitas? Porque migra más lento hasta ahí. ¿Qué? Porque migra más Sí, lento. sí. La glicosilación hizo que migren más lento. Este es otro experimento en donde tenemos 5 proteínas, ¿sí? Una proteína pequeñita que es citosólica, que interactúa con esta proteína transmembrana, que tiene un dominio citosólico grande también. Tenemos esta proteína que podemos decir que es integral de membrana y que tiene dominio extracelular y citosólico.
Acá tenemos esta que tiene un dominio más bien extracelular y esta pequeña proteína que está interactuando con los fosfolípidos, que podría ser que esté anulada por los anclajes de lípidos, ¿verdad? Con ácidos grasos. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue, primero se le agregó una proteasa al medio en donde estaba esta membrana. Y al agregar la proteasa hizo que se digieran las porciones extracelulares, ¿sí? Entonces, si bien la número 1 era mi proteína más pequeñita, ¿verdad? La número 1 al hacer la electroforesis migró hasta acá, ¿sí? ¿Quién le sigue a la número 1 en tamaño? La 5, ¿verdad? ¿Está bien? Después, ¿quién le sigue? La 4, la 2 y la 3. ¿Está bien? Al hacer esta digestión, ¿qué pasa? La 2 es más pequeña que la 1. ¿Por qué? Porque posiblemente era una porción de una alfa hélice nomás, ¿verdad? Lo que me queda acá. Porque se digiere la porción más importante de esta proteína, que era la extracelular. Después la 1 queda en su lugar, la 5 queda en su lugar porque eran citosólicas. La digestión ocurrió solamente en todo lo que estaba alrededor de la célula, ¿verdad? O de esa membrana, en la porción extracelular. La 4 queda también porque casi no tenía porción extracelular. Y acá sí, la 2 es la que se movió y la 3 también porque le evitamos esa porción extracelular. Va a tener un tamaño más pequeño. ¿Qué pasa si yo primero le coloco una solución al medio en donde se encuentra la membrana y le agrego la proteasa? La solución le coloco para permeabilizar la membrana, ¿verdad? Y le agrego proteasa. Eso va a hacer que la proteasa ingrese a través de la membrana al citosol. Pero si yo hago una extracción y hago una electroforesis de las proteínas que me quedaron, vamos a encontrar que todas las proteínas que eran transmembrana me van a aparecer acá, como me apareció acá la 2 en el primer experimento, porque de cierta forma la porción transmembrana está protegida por la membrana de la proteasa. Solamente el permeabilizar hace que ingrese la proteasa y todo lo que yo tenía de porción citosólica se digiere, ¿verdad? Como nosotros dijimos que era la membrana, la mitocondríaca, la fluida, se estaban moviendo los fosfolípidos que la componen constantemente, también eso ocurre con las proteínas. Este es un experimento que comprueba que estas proteínas también difunden a través de la membrana, en donde lo que se hizo fue fusionar una célula de ratón con una célula humana. Entonces las proteínas de membrana de ratón son un poco diferentes a las proteínas de membrana humana. Se tuvo que tener anticuerpos marcados antiproteínas de ratón, y por otro lado, para llevar a cabo este experimento se tuvo que tener anticuerpos antiproteínas humanas de membrana humanas, ¿verdad? Entonces, al fusionar, en un primer momento, si nosotros le hubiéramos puesto acá al instante, cuando ocurre en el tiempo cero, podemos decir, de la fusión, ¿verdad? Iba a brillar de verde todo lo que era la porción de ratón y en rojo la porción humana. Pero al cabo de un tiempo, si se va probando, al
final vamos a ver, acá está, en verde y en rojo, ¿verdad? En el tiempo cero. Pero al cabo de un tiempo se van a ir mezclando estos colores porque las proteínas en realidad difunden en esa membrana. ¿Sí? Este es otro experimento en donde se prueba eso justamente, que es una técnica que es de recuperación de la fluorescencia luego de el fotoquemado. Básicamente se unió fluorescencia, todas estas proteínas de membrana, y lo que se hizo fue quemar algunas de estas fluorescencias de tal forma que en un primer momento vamos a tener una porción en donde no hay fluorescencia en toda esa célula, pero si yo dejo pasar el tiempo, va recuperando lentamente la fluorescencia esa célula. Es otro experimento que sustenta la difusión, ¿verdad? Que hay difusión lateral de las proteínas en esa membrana. Parecido a este experimento, tenemos también este otro experimento en donde básicamente son sucesivos fotoquemados. Acá tenemos el primer fotoquemado, después tenemos otro fotoquemado y así sucesivamente vamos hasta que al final desaparece totalmente la fluorescencia. Va disminuyendo y desaparece totalmente la fluorescencia de las proteínas de membrana de esta célula. Así como vemos que las proteínas pueden andar medio libres por difusión en la membrana, ¿verdad? También hay formas de restringir esa difusión. Como por ejemplo ocurre en las células que son polarizadas. Las células que se llaman células polarizadas generalmente están ancladas a una lámina basal. Y por otro lado van a tener una zona apical. El rol de la zona apical de estas células es diferente al rol que van a tener en esta lámina basal, por lo que van a ser diferentes las proteínas que tienen que estar en la zona apical porque tienen una función de las proteínas que van a estar en la porción vasolateral. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir el ejemplo de qué puede ser esta imagen? ¿De qué tejido? Puede ser digestivo, no tenemos ahí las microvellosidades, pero puede ser digestivo, ¿verdad? Conectivo. Ah, conectivo. 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 Sí. Generalmente esta estructura se ve de células polarizadas en endotelios. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿verdad? Si es un vaso, en una porción vamos a tener sangre y en otra porción vamos a tener la zona intersticial, por decir así, ¿verdad? Entonces va a ser diferente las proteínas. El ejemplo clásico es el del tejido intestinal, en donde además acá vamos a tener que tener vellosidades, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en la luz, si hay glucosa en la luz intestinal, yo quiero que entre esa glucosa, ¿verdad? Pero esa glucosa no se puede acumular en la célula, en la microvellosidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esa glucosa tiene que salir. Entonces, esas proteínas tienen el rol de meter glucosa y estas van a tener el rol de sacar glucosa de ese tejido. Por ejemplo, ¿verdad?
también debido a que hay algunas uniones entre células que limitan que se puedan mover de la porción apical a la vasolateral y de la vasolateral a la apical. Para aclarar nomás, ¿verdad? ¿De dónde salen estas proteínas? De membrana. ¿Qué tuvo que ocurrir para que esa proteína verde vaya a ubicarse en esa membrana apical? ¿Qué les parece que tuvo que ocurrir para que esta proteína esté acá? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Acá nadie me dice nada. No sé cómo se va a llegar ahí. Todo el año estuvimos hablando de eso. Puede ser que llegó una señal y esa señal desembocó en la señal desemboca en qué? En que era un factor de transcripción, por ejemplo. Ese factor de transcripción activó la expresión de un gen, que era el gen de la proteína verde. La proteína verde, el RNA mensajero, se tuvo que haber traducido por un ribosoma y por algún mecanismo tuvo que llegar ahí, ¿verdad? Esa proteína. Todo el año dimos esto, no sé, Así es, de mismo, ¿no? Y bueno, y ahora estamos encerrando todo en un, ¿verdad? Estamos hilando todas las ideas sueltas. ¿Está bien? Esta proteína, una vez que se traduce por ribosomas libres o del retículo endoplasmático rugoso. Ese sí es del examen. ¿Eh? ¿Ribosomas libres o ribosomas del retículo endoplasmático rugoso? ¿Por qué? Porque va a ser transportada hasta esa zona de la membrana por vesículas, por transporte vesicular. ¿Está bien? Y ahí va a llegar a eso. Pero hay veces que la vesícula no sabe demasiado bien hacia dónde se tiene que Pero me ir. puedes repetir eso. Bueno, ¿cómo llega la proteína desde cero? Esa proteína verde, ¿cómo llega hasta ahí? Tuvo que haber llegado alguna señal en la célula. Se necesita proteína verde en la membrana, en la zona apical, ¿verdad? Entonces, se tuvo que haber la cascada de señalización que llegó en respuesta a la señal, tuvo
tuvo que haber desencadenado la activación de algún factor de transcripción. Ese factor de transcripción va a ir al núcleo y ahí se va a transcribir el gen de la proteína verde. Luego, el RNA mensajero va a tener que salir del núcleo a ser traducido por ribosomas que se van a adosar al retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque esta proteína tiene que llegar acá por transporte vesicular. Entonces, si es transporte vesicular, tiene que ser traducida de forma, ¿cómo es la palabra? Que se trasloca mientras que se está traduciendo la proteína a la luz del retículo endoplasmático rugoso. Una vez que entra al retículo endoplasmático rugoso, si era una proteína que tenía que estar glicosilada, ya empieza a glicosinarse, luego pasa al aparato de Golgi, en donde continúa el procesamiento. Acuérdense que ahí también intervenían las chaperonas, había un montón de modificaciones que podía ocurrir en forma co-traduccional o post-traduccional, ¿verdad? Y luego las vesículas de transporte se van a desprender del Golgi y se van a fusionar con la membrana, de tal forma que esta proteína va a quedar anclada en la zona apical en este caso. Pero la proteína se traduce en el ribosoma, ¿verdad? Pero una vez que se empieza a traducir, o sea, no es que se empieza a traducir recién en el retículo endoplasmático, ¿verdad? Ya se empieza a traducir Y ahí aparece la señal de direccionamiento al retículo endoplasmático rugoso en el N terminal. y madura en el ribosoma. Y en la luz del retículo endoplasmático se trasloca, pues. Madura en el retículo endoplasmático. Comienza su maduración dependiendo de qué proteína sea, ¿verdad? Comienza su maduración en el retículo endoplasmático rugoso y muchas veces termina en el aparato del Golgi. Puede ser que no termine también todavía en el Golgi y recién cuando se inserta en la membrana se termina la maduración o las modificaciones que podría tener esta proteína. Pero la cadena polipeptídica ya empieza a formarse antes de llegar al retículo musculínico. Sí, a sintetizarse. Hay veces que nos pasa lo que uno quería, ¿verdad? Y por alguna razón esa proteína, en vez de ir a la zona apical, se va a la zona vasolateral, por alguna razón. Muchas veces estas proteínas van a tener señales para ir a la zona vasolateral o a la zona apical cuando hablamos de células polarizadas, ¿verdad? Pero hay todo un sistema de endocitosis, gemaciones y fusiones que pueden ayudar otra vez a que si la proteína por algún motivo se fue a donde no tenía que estar, sea recuperada y llevada a donde pertenece. Otro ejemplo de célula polarizada, por su función, ¿verdad? Justamente vamos a tener diferentes proteínas en lo que sería la cabeza, la parte anterior, la parte posterior y la cola. Eso se puede observar en la imagen que es una principalmente, ¿qué sería la imagen? Fluorescencia, ¿verdad? Microscopía de fluorescencia. Entonces le pusieron, en este caso, en la primera parte, le pusieron anticuerpos
proteína de la parte anterior de la cabeza y florece solamente ahí, en ningún otro lado. Después le pusieron en la segunda imagen anticuerpos anti-cabeza, parte posterior de la cabeza. Solamente florece la parte posterior, que sería esto. Y acá tenemos el anticuerpo para proteínas de la cola. Bueno, entonces dijimos que si bien, así como la bicapa lipídica de por sí era fluido, también las proteínas podían difundir en esa bicapa lipídica. Hablamos de que hay excepciones como las células polarizadas o células especializadas en donde las proteínas tienen que quedarse en una región. Entonces acá vamos a ver que cómo ocurre esto de la restricción de una proteína en una zona de la membrana. Acá tenemos un ejemplo. Las proteínas se pueden restringir en una zona de la membrana por autoensamblaje de agregados proteicos, que sería esta imagen. También las proteínas se pueden restringir a una sola zona de la membrana por formación de agregados, pero debido a que existen proteínas intracelulares que hacen que se agreguen esas proteínas de membrana en esa zona. También podemos restringir por proteínas extracelulares, no solamente intracelulares, sino que hay un mecanismo de restricción en donde participan proteínas extracelulares que hacen que se agreguen estas proteínas de membrana en una zona de la membrana. Y acá tenemos la interacción de proteínas de una célula con proteínas de otra célula que también hacen que se sitúen estas proteínas en esa zona de la membrana. ¿Ok? La restricción solamente no se da entonces por el mecanismo de la célula polarizada, sino que podemos tener otros tipos de restricciones para que las proteínas no anden en cualquier lado y estén donde realmente se las necesita. ¿Preguntas? Por ejemplo, esto que vemos acá de proteínas intracelulares puede ser el citoesqueleto, justamente esas, los filamentos de actina podría ser. Y esos filamentos de actina, justamente la parte del citoesqueleto, la interacción de las proteínas de la membrana con el citoesqueleto es lo que hace que los eritrocitos tengan esa forma cóncava.